Hermanos, hoy domingo tenemos la prédica correspondiente. Vamos a pedir que el Señor Jesucristo bendiga su palabra y que me use como instrumento para que ustedes logren entender el mensaje de esta mañana. Señor Jesucristo, te damos gracias por darnos una nueva vida, por cumplir, Señor, tus promesas en nosotros, y por darnos, Señor, un lugar allá en tu casa, en la patria celestial. Te ruego que bendigas a todas las personas que están escuchando este mensaje y que van a escuchar. Bendícelos y que se nutran de esta poderosa palabra que tú tienes en las Sagradas Escrituras. Úsame como tu instrumento para comunicar a mis hermanos y amigos este mensaje correspondiente, que se ha titulado La promesa para quién es. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, el título, como ya acabo de decir, es La promesa para quién es. Vamos a seguir aquí en Romanos, estamos siguiendo el libro de Romanos, hoy en el capítulo 4, desde el versículo 13 al versículo 25. Pero primero vamos a leer Romanos 4, 13, 16, ver que allí nos va a indicar para quiénes es la promesa, para una parte. En realidad, vamos a leer fundamentalmente Romanos 4, 16. Dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. Entonces vemos aquí que para quién es la promesa. Claro, comúnmente desde el Antiguo Testamento, y se ha malinterpretado, sobre todo los hermanos judíos lo han malinterpretado, que la promesa es solamente para la descendencia genética de Abraham. Pero aquí Pablo, inspirado de Dios, nos abre un panorama para darnos a entender que la promesa que Dios dio a Abraham es, en primer lugar, para judíos y gentiles. ¿Por qué? Porque así dice aquí, ¿no? La promesa sea para su descendencia, y dice no solamente para los que son de la ley, es decir, para los judíos, ¿no?, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. Ustedes saben que nuestro hermano Pablo escribió todas estas cartas dirigiéndose prioritariamente ¿a quiénes? A los gentiles, que somos nosotros. Entonces concluimos pues con estos versículos que la promesa es para los judíos y también para el resto del mundo, que somos nosotros los gentiles. Vamos a ver algunos versículos que nos ayuden a comprender también esto. En Gálatas capítulo 3, vamos a ir a versículo 7 y otros. Vamos a leer en Gálatas capítulo 3, versículo 7, que nos dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Siete, y ahora 18 y 19, dice: porque si la herencia es por la ley, ya no es promesa, pero si Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, entonces ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces aquí en el libro de Gálatas, Pablo
hace una mejor explicación, dándonos a entender en estos versículos que hemos leído, tanto en el 7, 18 y 19, que está diciendo que la promesa sí son para los hijos de Abraham. Si leyésemos solamente el versículo 7 del capítulo 3 de Gálatas, diríamos que solamente son para los hijos genéticos de Abraham. Y los hijos genéticos de Abraham son todos los israelitas, ¿no? Ahí aparentemente, si leemos esa porción, diría que es para los judíos, ¿no? Para Israel. Pero cuando leemos el versículo 18 y 19, aquí se aclara el panorama. Dice versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham por medio de una promesa. O sea que no tiene que intervenir la ley. Pero el versículo 19 sí es bien tajante. Y dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Qué valor? ¿De qué sirve la ley? Que a veces tanto se jactan judíos y otros gentiles que han adoptado la ley de Moisés. Se jactan con la ley. Pero aquí pregunta Pablo, ¿para qué sirve la ley? Y la respuesta es clara y precisa. Fue concedida a causa de las transgresiones del pueblo de Israel. Porque si Israel no hubiese, desde Abraham hasta Moisés, que son más o menos 500 años, no hubiese acumulado pecado cada generación, no hubiese habido ley. Pero la ley aparece en Egipto, después de salir de la esclavitud de Egipto, que pasaron desde Abraham hasta Moisés 500 años. Entonces Dios da la ley 500 años después de la gracia que da por fe con Abraham. Entonces añade la ley por culpa del pecado, de las transgresiones del pueblo. Para eso viene la ley. Dice, y fue añadida pues a causa de las transgresiones o pecados, que estamos hablando cuando ya comenzaron en el desierto mismo a llegar ya al pueblo de Quitim, comenzaron a pecar, ¿no? Entonces dice que fue añadida a causa de las transgresiones hasta. ¿Qué significa, hermanos, la palabra hasta? Un tiempo. O sea, la ley tiene un tiempo hasta aquí. De aquí para allá, ya no. ¿No? Esto, aunque les incomode a aquellos que pregonan la ley, hay que guardar la ley, hay que guardar la ley. No, ya no estamos. Porque bien claro lo dice, la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, ¿no? A quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Hasta qué tiempo? Cuando dice aquí, hasta que venga la simiente, ¿a quién se refiere? Indudablemente, hermanos amados, se refiere hasta que venga Jesucristo. Él es la simiente, de Él está hablando acá, ¿no? Por Él fue añadida esta promesa por medio de ángeles y por medio de un mediador. Jesús dijo que Él ha venido como mediador. ¿Qué significa? Para ponerse en medio viene la ley. Desde el Antiguo Testamento choca conmigo, así chocó con Jesucristo, y ahora viene la gracia. Ya no hay ley. Bien clara es la palabra. No tenemos más que añadir ni quitar, porque la palabra sola la explica. Entonces ahora vemos que vino para judíos y gentiles, ¿no? Pero vamos a ver en los versículos del 17 al 18 de Romanos 4, que estamos leyendo, pues, que es nuestro punto central, también a quién más se refiere. Versículo 17 y 18, capítulo 4, ¿qué nos dice? Como está escrito,
te ha puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Versículo 18. Él, refiriéndose a Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que dice, a lo que había dicho, así será tu descendencia. Entonces aquí entendemos que la descendencia es para muchos, no es solamente para uno o una nación, ¿no? Vemos entonces aquí que es para tu descendencia. Pero leamos otro versículo que nos ayude a comprender, ¿no? Y vemos en Génesis 22, pero antes de eso, recordemos que en Génesis 15, versículo 5, dice que la descendencia de Abraham serán como las estrellas, ¿ah? Como las estrellas. ¿Podremos contar las estrellas, hermanos? Es imposible. Entonces, la nación de Israel, si fuera exclusivamente para ella, la nación de Israel tiene ahorita 10 millones de habitantes y es contable. Cada año y año y año se cuentan la nación de Israel cuántos habitantes tienen. Y ahorita son 10 millones, son contables. Entonces no sería como las estrellas. Las estrellas no se pueden contar. Entonces eso nos hace comprender que es para una multitud como las estrellas. Pero también vemos en Génesis 17:5 que también allí Dios nos habla que la descendencia de Abraham sería lo llama a él como padre de una multitud, padre de una multitud, porque Abraham no se llamaba Abraham, él se llamaba Abraham, y el significado de Abraham es padre enaltecido. Pero cuando Dios le cambia, le dice, desde ahora te llamarás Abraham, y la palabra Abraham significa padre de una multitud. Entonces aquí entendemos que es padre de una multitud. Pero vayamos a leer algo en Génesis 2, Génesis 17:5, por favor. Génesis 22, perdón. Génesis 22. Génesis 22, 16 y 17. Aquí vamos a entender también algo importante que habla de acuerdo para entender que para quienes es la promesa, para una multitud de gente, es decir, para gentiles y judíos. Miren, versículo 16, capítulo 22, 16, dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Dios Jehová, que por cuanto me has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, versículo 17 dice, de cierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas que están a las orillas del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Entonces aquí entendemos bien claro, ya no solamente porque le cambió el nombre de Abraham, que significa padre de una multitud, aquí nos está explicando el autor de Génesis, que dice que la descendencia de Abraham serán como las estrellas del cielo y como las arenas que están puestas a las orillas del mar. ¿Podremos contar las arenas? No podemos contar las estrellas que son más grandes. ¿Podremos contar las arenas del mar? No. Eso significa una multitud incontable. Eso nos hace entender que la descendencia a quien dio Dios
la bendición por medio de Abraham, no solamente es exclusiva para el pueblo de Israel. Ellos creen que es para ellos, porque entienden solamente el significado descendencia genética, pero aquí Dios está refiriéndose a una descendencia espiritual, como vamos a seguir viendo, que además de ser para todo, para gentiles y judíos, pero hay una condición espiritual. Bien, volvamos a Romanos capítulo 4, donde estamos, y vamos siguiendo. Vamos a leer también en el Nuevo Testamento, en Hebreos, tenemos otra explicación que nos hace complementar lo que estamos hablando, que para la promesa, ¿para quién es? Entonces hemos visto para judíos y gentiles, para todas las multitudes, y vamos a mirar Hebreos 11, versículo 12. ¿Qué nos dice el libro de Hebreos? Hebreos 12 nos dice: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como las arenas innumerables que está a las orillas del mar. Nuevamente, Pablo, que escribe Hebreos, transcribe lo que acabamos de leer en Génesis capítulo 12. ¿Se dan cuenta? Entonces, la descendencia de Abraham es una multitud. Esa es la descendencia espiritual. No se refiere solamente a su descendencia genética. No se refiere solamente a una descendencia que esté cumpliendo la ley. No. Sigamos avanzando para comprender. Vamos a ver otro punto más. Y eso lo vamos a leer en Romanos 4, 23 al 25. 4, 23 al 25, ¿qué nos dice? Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y aquí va a poner ya la condición. Hemos visto la promesa dada a Abraham. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Hemos visto que es para judíos y gentiles. Hemos visto que es para unas multitudes de todo el mundo. Y esa multitud, lógico, es grandiosa. Y vamos a ver ahora que tienen una condición, judíos y gentiles. Y esa gran multitud que van a ser hijos, descendientes de Abraham, tienen una condición. Una condición. Y vamos, ya leímos aquí en Romanos 4, 23 y 25, que nos habla que es, la condición es que crean en aquel que es Dios, nuestro Dios, que levantó de los muertos a Jesús, el cual fue entregado a la muerte por nuestro pecado o transgresiones, pero que resucitó para hacernos justos a cada uno de nosotros, que creemos en Dios Todopoderoso que envió a Jesús. Esa es la condición, o lo que llamamos la fe en Jesucristo. Esa es la condición que tiene que cumplir judíos y gentiles para que sean salvos, para que vayan a la patria celestial, para que puedan ellos ser perdonados de sus transgresiones y ser declarados justos al creer que Cristo resucitó. El creer
que Cristo resucitó nos hace justos. Pero el creer que Cristo murió, que Dios lo envió a la muerte, nos perdona nuestros pecados. Pero el creer que al tercer día se levantó de entre los muertos, nos justifica, nos hace justos. ¡Qué poderosa es la fe en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro! Pero veamos ahora en Génesis 12:3, ¿qué nos dice Génesis 12:3? Vamos a dar una pequeña lectura. ¿Qué nos dice en Génesis 12:3? Voy a leerlo desde el 1 al 3 y explico el 3. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Nosotros conocemos que Abraham vivía en Ur de los Caldeos, donde hoy creo que es el pueblo de Irak, ¿no? Desde allí lo llamó para irse junto al Mediterráneo, lejos, muy lejos. Entonces, para ir a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. La promesa de Dios con Abraham: te haré una nación grande. Israel es una nación pequeñita, más pequeña que Perú, tanto en cuestiones geográficas es chiquita como el departamento de la Libertad, y en población tiene 10 millones, Perú tiene 35. Pues, pero dijo, entonces no se refería solamente cuando dice aquí: haré de ti una nación grande. No está refiriéndose solamente a Israel, sino a todo el mundo, porque Dios no es exclusivo de la nación de Israel. Es su pueblo, sí, es su pueblo que ama mucho, pero también tiene su pueblo en nosotros los gentiles. Versículo 3 que vamos a meditar, dice: bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Qué tremendo. Maldecir a Abraham, vamos a ser maldecidos por Dios. Bendecir a Abraham es bendecir, vamos a ser bendecidos por Jesucristo. Bien claro, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de Israel. No dice de Israel, no me estoy equivocando, sino lo hago para ver que no dice y se den cuenta. Dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo vivo aquí en Trujillo, Perú. Toda familia que aquí en Trujillo, Perú, crean en Jesucristo, que Él dio su vida por sus transgresiones o pecados, y que también ellos crean que al tercer día se levantó de los muertos, serán justos. Lógico que ese es un proceso, eso es la fe, pero la fe no viene de la noche a la mañana. La fe se inicia como en el punto 1 y tiene que ir creciendo, creciendo, creciendo día a día la fe. ¿Cómo crecemos en fe? ¿Cómo crecemos? La palabra en Corintios, 1 Corintios, dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Hoy que estás oyendo la palabra, tu fe aumenta por lo menos 1 punto o 2 puntos más, de acuerdo a cómo tú lo vayas atendiendo, concentrado, porque si estás comiendo y estás escuchando, no entra igual la palabra. Pero si estás concentrado, entendiendo lo que Dios te está explicando, usando a este hombre, entonces tú vas a hacer hoy por lo menos 1 o 2 puntos, va a subir tu fe. Cuando tú lo leas la palabra solo, sube tu fe.
Así que la fe es la que tiene que estar en crecimiento continuo. Las circunstancias de la vida, los problemas de la vida y la labor del enemigo de Dios, si he crecido 20, él en la noche o más tarde hace una y mil cosas para que la fe mengüe. De repente mañana amanezco nuevamente con una fe de 15, habían estado 20, pero hoy vuelta tengo que subir para ganar a las adversidades del mundo que se oponen a que nuestra fe crezca. Bien, volvamos a Romanos 4. Romanos 4. Ahora vamos a leer una partecita en Gálatas 3:8. Gálatas 3:8. ¿Qué nos dice Gálatas 3:8? También aquí nuestro hermano Pablo, él escribe Gálatas. ¿Qué nos dice en el versículo 8? La escritura previendo es, él miró antes de que suceda, es antes, viendo, él vio antes de que suceda, por eso dice, y la escritura, que es Dios que lo mandó a escribir, viendo antes que Dios había de justificar en un futuro, que había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano una buena nueva a Abraham, diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones. Como vemos en este tercer punto, nosotros los gentiles somos bendecidos, elegidos también para ser hijos de Abraham por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros los gentiles también, y no se refiere, claro, aquí dice a todos, benditas a todas las naciones del mundo, no solamente a la nación de Israel, como pobrecitos los israelitas se vanaglorian. Nosotros tenemos, nuestro padre Abraham, lo tienen en un pedestal bien alto a su padre Abraham. Nosotros tenemos en un pedestal más alto a nuestro Padre Jesucristo. Más abajito a Abraham, como el Padre de la fe. Pero no podemos ponerle por encima de Jesucristo jamás a nuestro Padre Abraham. Él es como un padre humano que fue utilizado por Dios, para que después, cuando vino nuestro Padre Jesucristo, por medio de él, lo que le prometió a Abraham para todo el mundo, para todas las naciones, para todos, como acabo de leer aquí, para todos. Cuando dice para todos, no vayas a pensar que es para los que viven en Marte, para los que viven de repente en Venus, en Júpiter, porque hoy la ciencia está buscando los marcianos. En el año 70 del siglo pasado había una canción, los marcianos ya llegaron, ya, que cantaban que habían venido los marcianos al mundo. ¿Por qué? Porque estaban queriendo ir a la luna, ya fueron a la luna, y ahora quieren ir a Marte, como recién en este siglo han llegado naves a Marte, tanto de la China, de Rusia, de Estados Unidos y de otras potencias. Hoy la ciencia ha aumentado tanto, pero ¿qué he encontrado? ¿Un ser vivo en Marte? Hasta ahorita ni una mosca. No hay vida en Marte. Peor será en Venus, peor será en Júpiter, o en cualquier otra nación. Ellos creen que hay vida. Los científicos piensan que hay vida. Su ciencia, de mano del enemigo de Dios, ha avanzado muchísimo. Hay ya como 4 multimillonarios que han fabricado naves como hoteles que se van 15, 30 días a pasear en el segundo cielo donde no hay oxígeno.
pero viven porque llevan cámaras de oxígeno para respirar. Y ellos flotan en el aire como si fueran un globo. Es decir, lo que dice la ciencia, un cuerpo fuera del espacio terrenal no tiene peso. Ningún cuerpo puede ser un cuerpo de 500 kilos o algo de 500 kilos, flota allá. Y eso no ha pasado hace poco. La ciencia está aumentando tremendamente, pero Cristo no vino para salvar a marcianos, ni a venusianos, ni a jupiterianos. Porque no existen. Su pueblo que Él formó está aquí en la tierra. Por ellos va a venir a juzgar mañana, antes del día del rapto. Entonces, complementa Gálatas 3:8, diciéndonos pues que, ya lo he leído, pero voy a leer para terminar, que la Escritura previendo, o sea, Dios vio antes, y así lo escribieron antes que suceda, que Dios habría de justificar por la fe en Jesucristo a los gentiles, y dio de antemano la buena nueva a Abraham en el antiguo pacto, en Génesis 12:3, que acabamos de leerlo, que le dijo: en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones del mundo. La que vas a formar, tu Ur, de donde has venido, y todas las naciones que existan mañana van a ser benditas por medio de la fe en ti. O sea, Abraham, para mí, para terminar, para mí Abraham es el trampolín, solamente el trampolín. Subimos en un alto y ¡ran! Saltamos más alto para coger a Jesucristo, que está más alto que Abraham, y cogernos de Él y ser salvos de la ira de Dios. Eso es para mí. Abraham lo reconocemos, pero no jamás por encima de Jesucristo a nadie, porque nadie se lo merece, ni tú, ni yo, ni Abraham, ni Isaac, ni David. Solamente Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Concluyo, ¿para quién es la promesa? O la promesa, ¿para quién es? Como querramos hacerle la pregunta. 1, para judíos y gentiles. 2, para las multitudes, que son como las estrellas del mar y las arenas, para las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Y que es para ambos, para judíos y gentiles, para nosotros, para todos, pero con una condición: que crean que Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para anular nuestras transgresiones o pecados, pero que también creamos que al tercer día Jesús resucitó para hacernos justos por medio de la fe. Que Dios los bendiga y que hayan entendido ese mensaje. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra que nos das, que somos salvos por la fe en Jesucristo. Ayúdanos a nunca cambiar. Ayúdanos a compartir a otros que aquí ya no vale ley, ya no vale nada, solamente la fe en Jesucristo que nos perdona cuando creemos que murió, la fe en Jesucristo que nos hace justos, que creemos que resucitó y que pronto viene. En el nombre de Jesús, bendice a toda persona que escuche este mensaje de ti. Gracias, Señor Jesucristo. Amén.